En este video vamos a desarrollar en dos partes. La primera parte vamos a explicar cómo se cambia una resistencia descongeladora de una heladera no frost. No frost significa sin escarcha. Ahí tenemos el evaporador. Este evaporador estaba completamente lleno de hielo, taponando todos los conductos de aire y no funcionaba la heladera. La longitud total de la resistencia es 9 metros porque está bien distribuida en todo el evaporador para poder descongelar el hielo que se forma. Compramos una resistencia nueva, medimos su valor en ohmios. No traía el terminal, así que tuvimos que poner el terminal de la resistencia anterior, la resistencia que estaba quemada. Ahí está dando 261,2. Ahora vamos a soldar la resistencia, vamos a colocar el termocontraíble para asegurar la aislación eléctrica. Ahí estamos soldando con estaño y colocando el terminal de la resistencia que estaba quemada. Este terminal va a calzar justo con el terminal que quedó en el congelador de la heladera. Ahora, después de soldar todo, volvemos a medir la resistencia porque al manipular siempre se comete errores y cuando armamos después no encontramos que no funciona. Entonces, en cada paso que toquemos la resistencia volvemos a tomar la medida. Ahora colocamos la resistencia al evaporador dentro de la heladera con mucho cuidado. Es un poco incómodo al comienzo, pero hay que hacer con cuidado. Llevar primeramente la parte de los dos cables de conectores que lleva el conector y subir. Después tenemos que tumbar todo el conjunto de la resistencia para poner en línea. Nosotros usamos el método de ir fijando con precintos totalmente la resistencia al evaporador para fijar bien y después presionar sobre la parte acanalada de las aletas de ventilación para que esté siempre la resistencia en contacto con el evaporador. Antes de enchufar otra vez volvemos a hacer una medición después de manipular todo. Acá ya está colocado el evaporador con dos tornillos que se colocan en la parte superior, son solo dos tornillos. Ahora cerramos el gabinete, ponemos los tornillos correspondientes y la base del congelador. Dejamos funcionando entre 4 a 5 horas y colocamos luego los alimentos y debemos verificar ahora la temperatura de la parte superior del freezer y de la parte inferior del refrigerador. En esta parte donde se está mostrando no tiene que formar hielos, porque si forma hielo significa que la resistencia no anda. Ahí me está marcando menos 18 grados bajo cero el freezer del evaporador, y en el refrigerador en la puerta de abajo me está marcando más 6 grados, o sea 6 grados sobre cero. Es muy correcto los valores. En la segunda parte vamos a hacer un video donde vamos a hacer un cálculo de la cantidad de calor que produce una resistencia de 261,2 ohm en el mismo canal. Este cálculo matemático es importante siempre. No te olvides de colocar me gusta y deja tu comentario.